entre las 20 propuestas que ha mandado el presidente está una muy importante de pensiones. Aquí ya lo habíamos platicado con diferentes expertos. Sí es un tema, va a ser un tema, desde luego, para las finanzas públicas el próximo gobierno. Qué bueno que estemos hablando de pensiones, porque si no me equivoco, y saludo a Valeria Moy. Valeria, ¿cómo estás? Hola, Valeria, Leo, muy buenas noches. ¿Cuánto ya se lleva este año del total del presupuesto en pensiones? 22%. 22%. 22% de todo lo que se gasta. Que todo lo que gasta el gobierno. Ingresos de la federación, sí. 22%. Hay que decir que cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador era 16%. Sí. Ahí estoy contando las pensiones contributivas, sí. Es decir, IMSS, ISSSTE y demás, y las no contributivas, las pensiones para el bienestar, por usar los términos que tienen en esta administración. Pero bueno, nada más para que veamos que esto va a ir creciendo y además va a ir creciendo. No sé si el porcentaje, porque dependerá también de cuánto vayamos a gastar, pero conforme avance la población, porque solo vamos a hacernos, como la pirámide poblacional lo indica, más viejos, con enfermedades más largas, más duraderas y una expectativa de vida más larga. Entonces, totalmente. Esto es tenemos muy que hablar, importante. desde luego que tenemos que hablar de pensiones. Yo celebro que el presidente lo ponga sobre la mesa, pero ahora te pregunto, primero explícale a la gente qué está proponiendo el presidente. Porque de lo que dijo antes, ahora cambió muchísimo. No tiene nada que Entonces, ver. di exactamente qué está proponiendo. A ver, de entrada, hay que decir que esto, en efecto, no tiene nada que ver, Leo, con lo que había dicho el presidente de la tasa de reemplazo del 100%. La tasa de reemplazo es únicamente el porcentaje de tu último ingreso con el que te vas a retirar. Si tú en tu último trabajo ganabas 100 y te retiras y te pagan 80 pesos, tu tasa de reemplazo es 80%. Ese es el concepto de tasa de reemplazo. El presidente había dicho que todos los trabajadores se iban a retirar con un 100% de tasa de reemplazo. Eso verdaderamente no pasa en ningún lado, ¿no? Entonces, eso era completamente inviable. Lo que hizo el presidente en esta iniciativa que presentó es los trabajadores que ganen menos del promedio de trabajadores que cotizan en el IMSS, vamos a compensarles una pensión. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tomas a todos los trabajadores que están registrados en el IMSS, aproximadamente 22 millones de personas, el salario promedio, así, ¡pum!, el salario promedio es, para el año pasado, 16,777 pesos. Correcto. Entonces, por ejemplo, un trabajador que está trabajando y gana 10,000 pesos y se retira, y con los recursos de su Afore, ojo, esto es bien importante, se usan los recursos de su Afore. Con esos recursos le tocarían, por decir, 8,000 pesos. O sea, ¿no? por abajo de los 10,000. Lo que va a hacer el gobierno es le va a dar esos 2,000 de diferencia para que se retire con el 100% de tasa de reemplazo. ¿No? Entonces le complementa de alguna manera, es un complemento, le copetea a su pensión. Si tú ganas 20,000 pesos, ya no entiendo. 20,000 pesos y con los recursos de tu Afore, dicen a ti te va a tocar con tu Afore 17,000 pesos. No, o 15,000. O 15,000. Con 15,000 te copetean a 16,000. O sea, sí te sube. El tope es 16,777. Pero aunque estés ganando más de los 16,000. Pero el tope son esos 16,777. Nada más te suben hasta 16,777. Ok, por mes estamos hablando, por hay mes. que decirlo. Sí. Tiene un lado muy positivo. ¿Netos o brutos? Brutos. No, ya no sabemos. No, bueno, es que es sabemos. Importante, ¿no? Pero, en fin. Es importante, pero está en referencia al salario con el que cotizan las personas en el IMSS. Perfecto. ¿No? Ahora, algo que es bien importante. A mí esto me parece una propuesta interesante en el sentido que es progresiva. No cambian las semanas de cotización, eso no cambia. Eso se queda igualito que el sistema, idéntico como estaba. Me gusta la progresividad, ¿no? Parece responsable. No, porque lo topan a un... Lo topan, dicen que lo revisarán en 8 años, se va a ir ajustando conforme a la inflación, pero está de alguna manera topado. Hasta ahí suena bien. Sí. El problema es ¿y de dónde salen los recursos? Ahí está lo muy interesante, dinero, ¿no? Porque están hablando de un fondo semilla. Pues a ver, cuéntanos. Bueno, lo que estaba mencionando, o sea, ¿cómo el se va a presidente, financiar esto? Porque, a ver, que quede claro, todo este cuesta. dinero no existe. Por supuesto que no existe.
O se lo Por supuesto quitas que no a existe. salud, a educación, a Fuerzas Armadas, al Tren Maya, o te endeudas, pero no existe. No existe. Ese dinero hoy no existe. Para Perfecto. nada existe. ¿Tienes más o menos una idea de Sí. cuánto El es? Fondo Semilla, que dice el presidente, es de 64,000 millones de pesos. ¿Y eso alcanzaría? No, por supuesto que no alcanzaría. ¿Para Ahora, un año alcanzaría? no, por supuesto que no Ni alcanzaría. para un año. No. O sea, Leo, ya se estamos hicieron hablando de- los estudios actuariales No para hay ver. estudios actuariales porque hay un problema. Sí. Cuando uno registra a los trabajadores en el IMSS, la información que publica el IMSS es solo por rango de salario. Entonces no se sabe exactamente cuánto gana el salario de cada persona. El IMSS lo sabe, pero no es Yo creo público. que habrán hecho la corrida actuarial, pero Yo no la creo hicieron que no. pública. Yo creo que no. Ah, Yo difiero. Yo creo ok. que no la hicieron. Bueno, no sabemos. No sabemos. Pero el costo estimado está, o sea, esos 64,000 suena, por Sí. lo que es los números que se manejan en el sistema financiero, que no alcanzaría ni para cubrir la mitad del primer año. Ni la mitad del primer primer año. año. Eso es lo que se especula. Eso es lo que se especula. A falta ¿no? de Me una encantaría corrida tener actuarial. el dato. Ajá. No la tenemos y no se ha publicado y nadie la ha dicho. Yo creo que sería importante que un centro Pues de sí. estudios fiscales lo dijera. Pero Claro. para eso se necesita mucha más información de la que públicamente tenemos disponibles. ¿No hay en la las personas que Cámara se de estudian. Diputados un centro que es de estudios presupuestales Eso que no ha debería pasado. de calcular esto? Sí. Sí. Eso no ha sucedido. No ha sucedido. Sí. Bueno, esperemos que suceda. Pero ¿de dónde van a sacar Bueno, los este eso- número mágico de los 64 de mil entrada millones ya de es pesos bajo. es bajo y es mágico, porque sí, Sí. es de dónde sale. Sí, ¿no? ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? A ver. Este numerito que nos da Sí. el presidente sale, en primer lugar, de los recursos que va a recuperar el instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Cuándo los va a recuperar? ¿Cuánto va a recuperar? Eso nadie sabe. De alguna manera estos recursos se convirtieron como la bolsa de oro al final del arco iris, donde pues ahí habrá algo. Pero Ahí nadie hay que sabe decirle a la cuánto, ¿no? gente que este instituto que le pusieron este nombre rimbombante que le Existía encanta. siempre, ¿no? Existía siempre, pero es, digamos, las avionetas, las casas que le quitan a los narcotraficantes. Todo lo que se va incautando y se vende. Lo que va incautando el Estado por cuestiones ilegales y lo vende. Digo, eso puede Eso ser ha mucho, existido, sí. puede ser muy poco, no sé, No yates, en fin, hay subastas. Yo entiendo que ya habían vendido un chorro de estas cosas. En teoría ya se había vendido, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí. el punto es cómo vas a... Bueno, vamos a suponer que se recupera lo robado sí, y que hay tienen algo, castillos ¿no? en Pero ¿cuánto va a Michoacán, qué ser? sé yo. Estamos hablando del futuro, Sí, Leo. sí. Eso no lo conocemos, Sí. ¿no? Segunda cosa, los fideicomisos del Poder Judicial, que hasta el momento están suspendidos. O sea, esa extinción de los fideicomisos todavía no es posible, ¿no? Que eran 20,000 millones, si no mal recuerdo. Por ahí. Sí. Luego está diciendo el presidente que también con los recursos de la desaparición de los órganos autónomos, que eso más o menos te daría 40,000 millones de pesos, ¿no? Pero más o menos. en un año. Porque ya los En un desapareciste. año. y... En un año los desapareces y se acabó. Sí. Entonces, esas son las fuentes principales de estos. Hay un dato muy importante. El presidente está proponiendo, aparte de estas fuentes de recursos, que se usen los recursos que están inactivos en cuentas que están ociosas del IMSS y del Infonavit. Seguramente hay recursos ociosos ahí, personas que han fallecido, que nunca se cobraron, los beneficiarios no se enteraron y se quedaron ahí los pesos guardados. Y lo que propone el presidente es, si estas cuentas llevan inactivas 10 años, las agarramos y esto financia esto. Vamos a suponer que todo esto te da 64,000 millones de pesos, porque pues no lo sabemos, o sea, ese es el supuesto. Vamos a suponer que eso nos da 64,000. No nos alcanza por el primer año. Bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Ok, el primero. El Te da. primer año. Este Te da. fondo. Órale, va, perfecto. Les vamos a dar Órale, el beneficio va, de la duda. te da el ¿Sí? primer año. ¿Y el El segundo? primer año, o sea, el primer año sería 2025. ¿Sí? ¿Y el ¿No? segundo? Pues esa es la pregunta, yo te la hago, ¿no? No, o sea, es que no, me encantaría podértela contestar, pero eso no está planteado en ningún lugar. Eso no se referencia en ningún lugar, no se habla te lo de pregunto financiamiento ni de porque fondeo. el otro día estaba hablando de eso Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, y dijo, yo ya revisé y sí alcanza hasta el 2030. No sé si viste esa declaración. No la vi, pero ¿Sí? pues que nos muestre esas cifras, ¿no? Sería Pues es que importante. eso sería lo interesante, Eso sería ¿no? lo importante porque Así no es. hay ningún cálculo público que te permita entender que sí alcanzaría.
Porque hay otra cosa. La recaudación sí creció en algunas áreas el año pasado, ¿no? No en todas. Algunos impuestos aumentaron, otros impuestos disminuyó su recaudación. Pero lo que sí estamos viendo es que el incremento en las pensiones está muy por arriba del crecimiento de la economía. Y eso te va a hacer inviable financieramente este sistema. Sí, hay una parte narrativa que me gusta, Leo. Hay una parte que me parece algo justo que a las personas de menores ingresos se les dé un poco más. Me parece completamente... Pero es que siempre regresamos a esa discusión, Valeria, de que es justo. Claro, sí, o sea, hay ¿no? muchas cosas que son justas, una mejor salud, una mejor educación. Pero lo que es increíble es, y aquí se lo tengo que decir a la gente, eso cuesta. Claro que cuesta. Eso cuesta, y eso es lo que no quiere hablar esta izquierda que tenemos. Esta izquierda ofrece muchas cosas, pero no dice cómo las va a pagar. Y aquí estamos hablando únicamente, Leo, de las pensiones, porque tampoco, o sea, no estamos sumando al costo el incremento en el salario mínimo, el incremento a los salarios de las enfermeras y enfermeros, Guardia Nacional, bueno, el salario policía, mínimo lo pagarán los Depende, empleadores. Porque también aplica para el sector público. Sí. Entonces, o sea, te mete en rollos mucho más complejos de costos que en ningún lugar están explicados, no se habla de fondeo y de nuevo, y parece que ya estamos un poco tercos en esto, pero solo toca a los trabajadores formales que han cotizado en el IMSS, que llevan sus semanas de cotización. Bueno, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Pero Sí. lo que a ver, para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, aquí habíamos dicho que el presidente había sido muy responsable en el manejo de las finanzas públicas, pero este año también lo dijimos, se deschongó y ya está en una cosa de subir los programas sociales con fines electorales, evidentemente. Pero estas propuestas sí ya es un programa populista, ¿no? Porque, es que insisto, todo. está bien, ampliemos los derechos, pero que nos digan claramente que eso va a significar que nos van a costar más impuestos, que eventualmente nos va a costar esto. Y vamos a Lo va a seguir pagar el teniendo contribuyente. un mercado laboral completamente segmentado, ¿no? Donde También. y eso no es sostenible en el tiempo, Leo, porque hablamos de los trabajadores formales y los informales como si fueran dos conjuntos completamente Sí, separados, sí. pero la realidad es que todos nos vamos moviendo entre la formalidad y la informalidad a lo largo además, de la en la vida. medida en que le das más derechos a la formalidad, hay más incentivos para pagarles por la vía informal, ¿no? Completamente. Así es. En fin, Entonces es complicado el tema de fondeo, en ningún lugar está especificado. gracias, querida Valeria. Al contrario, gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y voy a platicar con Francisco Burgoa del juicio que le quieren poner, juicio político al ministro de la Suprema Corte, Pérez Dayán. Regresamos.